En este video vamos a ver cómo se crean diagramas de flujo para programación orientada a objetos. Entonces yo voy a hacer este programa en los videos siguientes. Un programa donde ingreso dos números y le doy clic en enviar y me aparece el resultado aquí. Y si cambio los números y le doy enviar, me va cambiando el resultado, me está haciendo la suma. Pero vamos a ver cómo hacer el diagrama de flujo para este programa. Bueno, entonces aquí en día, para trabajar diagramas de flujo para programación orientada a objetos, le damos clic aquí en diagramas de flujo y cambiamos a UML. Mediante los diagramas UML podemos crear diagramas de flujo para programación orientada a objetos. Bueno, entonces el programa que yo voy a hacer va a tener una clase. Estuve probando y para que me funcione bien le tengo que dar primero doble clic, abrir este panel. Después lo puedo cerrar y entonces ya arrastro este símbolo que es para clases. Vean, hay clases. Ustedes pueden ir viendo para qué sirve cada valor poniendo el mouse encima. Entonces arrastro el de clase y le doy doble clic. Entonces el nombre de la clase, mi clase se va a llamar interfaz. Le doy en aplicar y ya se llama interfaz. Ahora, mi clase va a tener dos funciones, dos métodos. Entonces vengo aquí en operaciones. Operaciones son los métodos. Y agrego los dos métodos. Le doy clic en este y se va a llamar suma. Voy a crear un método que se va a llamar suma. Va a servir para sumar. Le doy clic en aplicar y ya me puso aquí el método suma. El siguiente método se va a llamar dibujar interfaz. Y le doy a aplicar y ya está. Entonces tengo mi clase que se llama interfaz y mis dos métodos, mis dos funciones. Cierro esto y entonces voy a usar tkinter. Entonces tengo que buscar aquí donde dice dependencia, porque voy a depender de un paquete más que va a ser tkinter. Lo uno con mi clase y busco aquí donde dice un paquete que voy a usar. En este caso sería tkinter, y de esta manera ya tengo entonces mi diagrama de flujo para mi clase. Si mi clase tuviera atributos, los puedo agregar. Le voy a dar doble clic y aquí puedo agregar atributos. Por ejemplo, los atributos son variables, acuérdense. Por ejemplo, si mi clase va a tener 1 o por ejemplo una variable tipo que se llama num1 y la agrega aquí, vean. En este caso mi clase no va a tener atributos, entonces lo elimino y le doy aplicar y aceptar. Entonces aquí estaría hecho el diagrama de flujo de mi clase. El programa ya está hecho aquí. Como pueden ver, tengo mi clase que se llama interfaz según mi diagrama de flujo. Tengo mis dos métodos, método suma y el método dibujar interfaz. Aquí están. Y tengo un objeto que se llama objeto. Voy a agregar mi objeto aquí. Entonces mi clase va a tener un objeto. Yo le puse como nombre objeto. Aquí está creado el diagrama de flujo de mi clase. Como pueden ver, es este código que lo vamos a ver en los siguientes videos. Bueno, también vamos a hacer este otro programa que me va a permitir sumar dos números, y al darle clic en calcular me va a abrir una nueva ventana y me va a poner el resultado. Entonces para eso voy a hacer el diagrama de flujo también de este programa. Voy a crear una clase que se va a llamar gui, así le puse como nombre, y voy a crear varias operaciones, es decir, varios métodos. Voy a crear el método mostrar resultado, el método mostrar suma, el método pintar número, pintar 1, perdón, para pintar el número 1, el método pintar 2 y el método dibujar interfaz. Y ya está, como ven. Esta otra clase tampoco tiene atributos, entonces lo voy a dejar así. Cierro. Y también va a depender de tkinter, entonces agrego aquí y va a tener un objeto. Entonces aquí están mis dos programas representado gráficamente por su respectivo diagrama de flujo, ¿verdad? Programa de una ventana que hace una suma y el programa que tiene dos botones y que se puede dar clic y hace suma.